Pues muy buenas tardes, buenas noches o buenos días cuando nos escuchen. Sean todos y todas muy bienvenidos a una nueva reunión lunera que hacemos como cada lunes aquí a las 21 horas de Madrid y durante hora, hora y media pues aprendemos cosas nuevas y diferentes. Hoy nos regala María del Pilar Álvarez, nos regala un poquito de conocimiento para que vayamos entrando en la sabiduría. Cuando quieras, Pilar, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Inés, por la invitación. Pues un placer y un honor estar aquí con vosotras. ¡Ay! Veo a una amiga además, qué alegría. Veo ahí a Puy, qué bueno. Pues mirad, no sé si tú quieres algo en concreto, que explique algo en concreto, o os voy enseñando una presentación que tengo por ahí preparada de cosas Sí. muy básicas. Eso sería interesante, la presentación, y un poco que nos hablarás de la creatividad, de la bioescritura creativa, que eso me suena fabuloso. Cuando Vale, yo quieras. quiero preguntaros, a ver, a mí me gusta mucho que haya un poquito de interacción, ¿no? Entonces, las que estáis aquí, por el momento, ¿os gusta escribir o sois lectoras o yo qué sé, os apetece abordar el mundo de la creatividad desde la parte escrita? Que es un poco... Pues empiezo yo. Venga. Em, a mí me encanta leer y también tengo escrito algunas cositas que estoy en ello. Me Qué bueno. parece que el alma se libera a través de de la escritura. Mm. Esto que dices es interesante porque aun sin poner la intención de que se libere, es cierto, ayer lo hablábamos también en otro lugar, que tiene un poder terapéutico por sí mismo, ¿no? La escritura, ya que nos permite poder expresarnos, de alguna manera también nos está permitiendo que podamos ir más allá quizá de quienes somos, ¿no? Liberar emociones, liberar memorias. En fin, bueno, os voy a enseñar un poquito esta presentación y luego, si queréis, pues me hacéis preguntas, ¿vale? Mm, mm, es- a ver si se ve correctamente. ¿Veis? Perfecto ahora. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la bioescritura creativa. Pues lo considero un método de expresión y de creación artísticas. Artísticas en el sentido de que nos va a permitir expresar quiénes somos e incluso crear quiénes somos, por ese poder creador que tiene la palabra, ¿no? Y también es un método, ahora os contaré por qué también, para mí, de crecimiento personal, ¿no? ¿Cómo lo enfoco? Yo creo que todos conocemos o todas conocemos esta frase, ¿verdad? Del Génesis, el fiat lux, el hágase la luz, hágase la luz. Esa palabra que aparece eh, en este Génesis y a partir de esa palabra se produce la creación. Esto a mí siempre me ha llamado mucho la atención, el hecho de que la palabra cree, ¿no? Después he ido haciendo descubrimientos pues de epigenética o las investigaciones que ha estado haciendo el doctor Masaru Emoto, por ejemplo, también, ¿no? Con ese poder transformador que tiene la palabra, de la estructura molecular del agua. He ido haciendo descubrimientos y me he ido ratificando precisamente en ese poder creador que tiene la palabra. Bueno, entonces, ¿de dónde surge este método? Pues este método surge de 4 pilares. A partir de 2017 yo abandono la enseñanza, estaba en Madrid, llevaba 27 años como profe y con una excedencia de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, pues me vengo, la vida en realidad me trae a Tenerife, es aquí donde colaboro en una ONG. Y, y a partir de ahí creo algo, ya que estoy en una excedencia de 5 años, pues creo algo que me haga sentirme muy alineada con lo que me apetece nuevo hacer en mi vida
y uno, mis pasiones. Por un lado, como os voy a enseñar ahora, uno, todo lo que he podido aprender, experimentar en mi dedicación a la enseñanza de la literatura y de las lenguas, en la educación obligatoria en Madrid, durante esos casi 30 años. Por otro lado, todo lo que aprendo como escritora y también en la práctica de la escritura creativa, en talleres. Estoy muchos años en talleres de escritura creativa como alumna y también doy talleres como profesora. Por otro lado, el tercer pilar sería la gran fe o confianza que tengo en la palabra que crea y que transforma y que puede además mejorar la vida sobre todo de las personas cuando la utilizan con conciencia de que la palabra puede llegar a realizar esos cambios. Y por último, mi última formación, o mejor dicho, el cuarto pilar, que es una formación que también desarrollo desde hace muchos años, casi 30 años también, terapéutica, investigando en muchos terrenos y descubriendo también cosas muy valiosas. Y básicamente utilizo la biodescodificación o descodificación biológica de la escuela francesa, que cuando es necesario en el proceso de la persona, pues la implemento, ¿no?, en las clases. Si no es necesario, pues no hace falta, pero si es necesario, está esa herramienta ahí disponible y es muy interesante también. Creé un decálogo, unos 10 puntitos que puedan explicar qué es para mí esto que he inventado, ¿no? La bioescritura creativa. ¿Cuáles son esas 10 cosas que la hacen diferente? Bueno, pues la llamo bioescritura porque una de las cosas que he visto que son más transformadoras cuando escribimos es que no escribamos desde la mente. Pilar, perdona, tú sabes que no está avanzando, ¿no? Estamos siempre en la misma. No, no lo sé porque como nadie me lo ha dicho, Ah, pues venga, te lo digo yo. me lo dices. Estamos en la primera, en bioescritura creativa, y de ahí no ha avanzado el PowerPoint. Vale, pues gracias por avisarme. Voy a compartir desde otro ángulo. Voy a compartir desde aquí. Sí, seguramente. A ver, mirad. Las diapos que he pasado. ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Vale. Aquí está ese Fiat Lux del que estaba hablando. Hágase la luz y la luz se hizo. El método ideado en 4 pilares que os he dicho. También. Vamos avanzando. Y aquí estábamos en el decálogo de la bioescritura creativa. Lo que entiendo que la hace diferente, ese grupo de 10 cosas que la hace diferente. Decía que la llamo bioescritura porque es una escritura orgánica. Entiendo que orgánica en mi universo significa que va a partir de algo que estamos sintiendo y no solamente pensando. Porque muchas veces he visto en los talleres de escritura creativa que las personas se atascan mucho si están en la cabeza. Y no tengo ideas, y no se me ocurre nada, y ahora no sé sobre qué escribir y tal. Entonces, cuando conectamos con la emoción del presente, con lo que estamos sintiendo en ese momento, para mí es muy, muy, muy importante conectar con eso que nos está conectando en la vida, para que a partir de ahí podamos empezar a crear. Esta sería para mí una de las cosas más importantes, que partimos de la emoción del presente para pasar a la expresión. En segundo lugar, y esto es fundamental porque daros cuenta que he estado casi 30 años en la enseñanza y eso significa que he tenido que estar corrigiendo textos y textos y textos y comentarios de texto y también obras de creación, ¿no? Poesías, de todo, relatos, porque siempre sabéis que en la enseñanza hay una parte que tiene que ver con la creatividad y como profesoras de lengua y literatura tenemos que estar también calificando esa parte. Entonces, siempre me ha parecido que el sistema de la enseñanza, por eso lo he abandonado precisamente, sobre todo por eso, me parece que hay una parte muy injusta, ¿no? Y es el tener que calificar a alguien
además de que hay muchos otros elementos de evaluación, pero tener que calificar a alguien por lo que ocurre en un examen determinado, pues me parecía, nunca me ha encajado, ¿no? Y he estado ahí, aguantando y aguantando y aguantando por todas las demás cosas que me encantaban, era que estar en el aula con los alumnos. Eso siempre en la balanza me ha permitido continuar más tiempo ahí. Entonces, ¿qué es fundamental? Para mí es fundamental no partir de la crítica o el juicio. El no decirle a la persona, no, esto no lo tienes bien. No, este personaje que has creado me gustaría que fuera de otra manera. Lo que hacemos es devolver a la persona lo que nos ha maravillado, lo que nos encanta, lo que nos parece que realmente es muy especial de esa persona y no lo hemos escuchado antes o se nos ha erizado la piel cuando lo hemos escuchado. Entonces el alumno o la alumna puede ir dándose cuenta de aquello que muchas veces ni siquiera sabe que tiene como especial, porque no hay una devolución, no hay nadie que le diga, "Ah, esto me ha dejado fascinada o fascinado". Esto es muy importante. No, intentamos evitar el juicio. En tercer lugar, para mí también súper importante, y esto lo hacían muchísimo los surrealistas, ¿no? Todo ese movimiento que apareció con André Breton y después, bueno, en España también, pues en otras artes, Dalí o en el cine. Bueno, me parece muy importante que cada uno encuentre su originalidad, su voz poética única, lo que le hace diferente, lo que le hace tener un color distinto entre todos los colores iguales, ¿no? Aunque tampoco son tan iguales, pero bueno, lo que le hace especial en el mundo. Esto también me parece muy importante. Por otro lado, en cuarto lugar, al descubrir, cuando hacía la carrera de filología, descubrí que la palabra era simbólica y esto para mí fue un gran hallazgo. Dije, madre mía, o sea que claro, la palabra es un símbolo, por eso hay diferentes lenguas. Por eso árbol, en español se dice árbol y en francés arbre y en inglés tree, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que son símbolos realmente para designar ideas que son comunes. Entonces, al utilizar la capacidad simbólica de la palabra y tener en cuenta que el inconsciente funciona de forma simbólica y a través de símbolos, esto me permite poder encontrar dónde está el bloqueo a través de las palabras que utiliza la persona. Sobre todo cuando hay una metáfora que surge de una manera espontánea, cuando hay una comparación. Normalmente el bloqueo está relacionado con aquello que está, digamos, fuera del contexto, ¿no?, en el que la persona se está expresando. Y esto yo creo que es de lo más valioso que podemos dar en estos cursos, porque el que a través de la escritura, que es un medio tan amable, ¿no?, alguien pueda desbloquear algo que a lo mejor está ahí pesando y ni siquiera sabe que está o no sabe la forma que tiene, y poder encontrarlo y desbloquearlo escribiendo, pues me parece algo también mm, bonito, útil, valioso. Se escribe a mano. ¿Por qué se escribe a mano? Se escribe a mano porque es una manera de poder activar, fijaros, estamos tan acostumbrados ya a escribir a ordenador, en el móvil. Es una manera de activar nuestro sistema cerebral de activar, bueno, activar, valga la redundancia, ¿no? O de impulsar nuestro sistema cerebral de activación reticular. Esto nos sirve para poder eh, estar más atentos al aquí y a la ahora. De entre todas las cosas que tiene que ver el sistema reticular, para mí lo importante es esa capacidad de atención y de estar aquí y ahora, en lo que estoy haciendo. Se escribe a mano. Uh-huh. Otra cosa que utilizo mucho también son juegos y dinámicas que sirven para que las personas pues, puedan sentir más facilidad a la hora de traspasar los límites. El no puedo, el no se me ocurre, el yo soy muy mala con esto o tal, ¿no? El juego rompe muchas barreras. La risa, el juego, lo inesperado, las sorpresas, eso me parece que es un elemento que está también muy bien ahí, en ese conjunto. Me apoyo mucho en la hipótesis del doctor Masaru Emoto, como os decía al principio, y de sus investigaciones durante tantísimo tiempo. Bueno, de hecho, las aguas de Vichy, por ejemplo, le encargaron una investigación para ver qué estructura molecular tenían sus aguas, las aguas que compramos, ¿no?,
en el mercado. Se han hecho análisis sobre el agua bezoya, sobre, o sea, las aguas minerales, sobre qué estructura molecular tienen. Entonces, las investigaciones de Masaru Emoto nos muestran que las palabras hacen cristalizar el agua de formas distintas, con sus ondas sonoras, por un lado, pero también incluso llega a demostrar cómo el pensamiento, que también tiene una energía y una frecuencia vibratoria, hace que el agua cristalice de una manera determinada. Entonces lo que se observa es que determinadas palabras, esto lo he hecho yo también como experimento, ¿no?, con mis alumnos. Hay uno que se hizo en Japón, que es el tener en 2 frascos arroz hervido, 2 frascos iguales. Los chavales pasan sistemáticamente al lado de uno y le dicen cosas bonitas, qué guapo estás hoy, qué bien hueles, qué blanco te ves, lo que sea, algo agradable, ¿no? Y al otro se le dicen cosas negativas, te odio, mira que estás feo, mira que hueles mal, cualquier cosa que sea negativa. Y lo que se ve al cabo de la investigación, y se ha repetido mucho, esto lo han hecho mucho las familias japonesas, se ve que el arroz al que se le han dicho ese tipo de palabras rápidamente se ennegrece y fermenta y huele fatal, mientras que el otro continúa blanco mucho más tiempo. Bueno, que pueden pasar 2 semanas y que todavía el arroz siga blanco, ¿no? Entonces, esto que es tan sencillo y se puede hacer en casa perfectamente, lo puede experimentar cualquier persona, tiene bastante que ver con que daros cuenta de que nosotros somos agua, somos prácticamente agua. En un 70-80% somos agua en el cuerpo humano. Nuestros órganos, ahora os enseño una diapo donde se ve que la cantidad de agua, ¿no?, la cantidad de agua que tienen los órganos que componen nuestro cuerpo. Aquí tenéis ejemplos de cristalizaciones del agua, escuchando diferentes cosas, ¿no? También se hicieron muchos experimentos con música. Una sinfonía de Mozart cristaliza de esa manera, el Imagine de John Lennon de esa otra. La palabra paz tiene esa forma, la palabra gracias tiene esa otra. Estorbas o me das asco ni siquiera puede conseguir cristalizar ni formar ninguna estructura de ningún tipo. O la música heavy metal tampoco logra adquirir una estructura, ¿no?, cuando cristaliza, por la distorsión, ¿no?, que aparece. No hay ritmo, no hay melodía, no hay tal. Entonces, al aparecer en forma de cristales, dice Masaru Emoto, las palabras nos muestran su poder oculto, exponiendo el agua a distintas palabras o sonidos. Nos encontramos con que produce diferentes tipos de cristales. Esto es bastante interesante si tenemos en cuenta que al escribir y al crear estamos utilizando palabras, ¿no?, palabras determinadas. Aquí tenéis cómo está compuesto el cuerpo. En los ojos tenemos 95% de agua, en el corazón 75%, en la sangre 94%, en los riñones 94%, el cerebro 83%, los pulmones 85%, los músculos 75% de agua. Bien, 8º punto. Nos inspiramos también en la exploración del inconsciente, como os decía. No solo el inconsciente individual del que hablaba Freud, sino también del inconsciente biológico, del que hablaba Hammer, el doctor Hammer, el inconsciente familiar, el que se utiliza tanto en constelaciones familiares, por cierto, el inconsciente colectivo del que hablaba Jung, ¿no? Pues esto también es motivo muchas veces de la temática sobre la que se escribe en las clases, de manera que se puedan liberar programas, creencias, memorias que están ahí también. Como os decía, el objetivo fundamental no es este, sino que según van apareciendo bloqueos, se pueden ir trabajando estas cosas. El 9º punto es que se procura la creación desde la intención de soltar. O sea, no solamente conecto con mi emoción, sino que voy a ver si además al escribir puedo vaciarme. Es una idea de vaciarme de aquello que, de paso, si no me sirve, pues lo puedo también poner en la escritura. Ya no me sirve para mi vida. Bueno, pues lo puedo volcar en la escritura a través de un personaje, a través de una situación, sobre todo quizá a partir de lo que he aprendido, con eso que ya no sirve porque ya no lo necesito. Seguramente he hecho aprendizajes, quizá eso lo puedo poner en mis personajes
o en las situaciones que voy creando, en las tramas. Bien, eso me puede permitir avanzar en el estilo artístico también. Y por último, nos servimos de la idea de Chekhov, que me encanta, porque yo me agarraba mucho, ¿no?, a que no querer borrar, ¿no?, cuando empezaba a escribir, como si quisiera que todo lo que escribía me tuviera que valer. No nos servimos de la idea de que el arte de escribir es el arte de borrar. Entonces, ese renunciar a determinados, no sé, párrafos, palabras, frases, en un momento en el que vemos que no los necesitamos, a veces el proceso de darnos cuenta de que no los necesitamos, a veces cuesta trabajo, ¿no? Y bueno, pues es una forma también desenfadada. Eh, a veces en estos cursos, imaginaros que ha ocurrido algo tan singular como que una persona ha leído lo que traía, ¿no?, un poema, por ejemplo, y cada persona le ha dicho lo que más ha vibrado, lo que más le ha vibrado de ese poema. Esa persona ha decidido, vale, voy a aplicar lo de Chekhov, voy a borrar en el poema aquello de lo que nadie me ha dicho que es como muy especial, ¿no? Y el resultado ha sido algo para esa persona completamente sorprendente. Y esto llama mucho también la atención, ¿no? Como cuando podemos recibir del grupo, del otro, porque el grupo es muy importante para esto, es como el lector, ¿no? En realidad, esa metáfora del lector. Aquello que hace vibrar, pues podemos encontrar caminos propios que nunca nos habíamos planteado. Además del nuestro, ¿no? No tenemos que renunciar a algo que nos apetece poner ahí porque queremos poner eso. Bien, esto sería el decálogo y a continuación os digo un poquito como lo que para mí significa la bioescritura creativa. Me supone un camino de exploración de bloqueos inconscientes, liberación de emociones no expresadas, de modo que se pueda encontrar la persona consigo misma de una manera completamente novedosa que pueda inspirarle el poder estar en armonía, poder vivir el placer de la propia, ese placer que sentimos cuando estamos completamente satisfechos con eso que ha salido, con ese resultado de lo que hemos escrito. Y bueno, a veces uno se siente muy en paz cuando ha conseguido eso. Este sería un poquito el resumen. Todo lo demás os he dicho, ¿no? Me parece muy importante priorizar la originalidad, esa búsqueda de la voz o de la palabra propia que hace que nuestra escritura sea diferente. Si cogiéramos un Lorca o si cogiéramos un Juan Ramón Jiménez, un Antonio Machado, podríamos diferenciar completamente, ¿no?, de quién es cada uno de esos tres poemas por esa voz propia, ¿no?, esa palabra poética única que tiene cada uno de ellos. Entonces se trataría un poquito de eso y sobre todo de disfrutar, porque hay gente que dice, yo no busco la voz propia, a mí me da igual la voz propia, yo solo quiero escribir y pasármelo bien. Pues muy bien, pues también. O sea, no hace falta que todo esto que os he dicho se tenga que cumplir. Quiero jugar, vale, pues aquí también es el lugar. Quiero divertirme, aquí también es el lugar. Esto sería también Samari. Pues nada, os doy las gracias por una flor, una rosa y un libro, por vuestra presencia y si queréis pasamos a un turno de preguntas o lo que queráis. Fenomenal, Pilar, muchas gracias. Muy A vosotros. bonito. Me gustaría añadir algo, algún comentario que me gustaría expresar aquí, que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente está oyendo esto de la escritura, ¿no? Pero seguramente mucha gente pensará, no, esto no es para mí, yo es para otras cosas. La que digo esto, como digo, la pintura, la escultura o cualquier arte, ¿no? Pero es increíble como una vez que tú empiezas pues a escribir, en este caso, o a pintar, o a esculpir, o lo que sea, cómo te das cuenta de que vales para eso, ¿sabes? Porque ya de antemano te habías puesto la pega de que no, no, esto no es para mí, yo no sé qué hago aquí, no, esto a mí no. Pero cuando tú empiezas, te das cuenta que van saliendo las cosas. Es como dice mi querido amigo Mario Sabán, cuando cae es como una máquina de esas tragaperras, cuando cae la primera moneda, si te esfuerzas, luego van cayendo las demás. Y es Mira, verdad que te iba a comentar, a propósito de lo que dices, hay
tres cosas que son las que más me encuentro y me encontraba en la enseñanza también. Las tres cosas que más se repiten suelen ser la desvalorización, lo que tú estás diciendo, yo no valgo para esto. La otra cosa es el miedo al juicio, lo que van a pensar de mí. O que, a ver, y tal, qué vergüenza que además se lea lo que yo he escrito o mi intimidad. Y la tercera, esperaos que se me acaba de... la desvalorización, el miedo al juicio y sí, la necesidad de reconocimiento. Esa necesidad de reconocimiento, ¿no? Que te gusta, lo leen, ¿no? ¿Te ha gustado? Ese tipo de Yo pregunta voy a que, añadir una cuarta, si me permites. claro, Yo no tengo edad ya para esto. ¿No la has baila. oído? Esa es demoledora. Bueno, quería aprovechar, antes que empiecen las preguntas, que después casi nunca me dejan hueco. Habías hablado que a través de la bioescritura se pueden recordar memorias del alma. ¿Quiere decir esto que podemos llegar a vidas anteriores? Mira, una cosa de la que no he hablado, pero también la considero, ¿no? Es de la multidimensionalidad. Yo, de hecho, practico y doy cursos de meditaciones multidimensionales y una hipótesis que tengo es que cuando creamos personajes, en realidad son alter ego todos, no solamente el protagonista, no solo el prota que dice, bueno, o este voy a coger a este y a través de este voy a expresarme, ¿no? Yo he ido viendo que todos son alter ego de alguna manera, en algún aspecto. Eh, Incluso por esas leyes del espejo, ¿no? Aquello que veo en el otro lo tengo en mí, el personaje X que me inspira, hay algo de mí en él. De hecho, si no, ¿cómo podríamos crear un personaje si no tuviéramos algún tipo de relación con ese personaje, ¿no? Si no lo conociéramos de alguna manera. Si, bueno, yo tengo esa hipótesis, ¿no? Entonces, claro, uno de los ejercicios, hago, claro, muchos ejercicios, ¿no? Y tengo muchos inventados y también sobre la marcha, claro, con tantos años, se me van ocurriendo cosas así, chin, 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 sobre la marcha, ¿no? Entonces, el tema de las memorias del alma, imaginaos que viene una persona que dice, tengo un bloqueo con lo que sea, X, con lo que sea, ¿no? Y a veces dice la persona, yo creo que esto me viene de otra vida. Bueno, pues parece que, no sé si habéis escuchado, yo creo que esto me viene de otra vida. O lo mismo esto, no sé, en un discurso así como espontáneo. Y entonces jugamos a tirar del hilo de ahí, ¿no? ¿De qué vida podría venirte esto? ¿Qué le podría haber pasado a ese personaje? Entonces, ahí, claro, realizo ejercicios que pueden servir para transformar esa memoria a través de la escritura. O sea que sí que hay elementos, protocolos para poder cambiar esas memorias. Y la persona, además, cuando hago este tipo de presentaciones también, hace poco he hecho una también, una persona tenía muchísimo miedo a la muerte, pues escribió sobre esto y dije, no me había, decía, pues no me había podido ni imaginar que en un taller de estos me podía ir sin miedo a la muerte. O sea, cuando he estado toda mi vida con miedo a la muerte. Wow, pues mira qué bueno, ¿no? No sé si te he contestado, más o menos, Inés. Perfectamente. Pues ahora, quieran preguntar, ya sabe, levanta el micrófono y adelante. Mati, te veo muy animada. Te voy a poner Sorgín Gorrín, que he aprendido aquí en San Sebastián, que significa la bruja roja. ¿La qué? La bruja roja, Sorgín Gorrín. ¿Y qué significa eso? La bruja roja, aquí hay mucha No, tradición de brujas y de... pero que te decía que en qué contexto lo estás comentando que Ah, me... bueno, es que estoy en el País Vasco. Y Vale, entonces aquí hay muchos sitios que se llama Sorgín Zulu, sitios así. Entonces he aprendido que Sorgín Gorrín es la bruja roja. Y se lo he puesto el título a Mati. Date cuenta, aquí sin comerlo ni beberlo. Mati, por el Mati, pelito, adelante. ¿no? Hola, hola. Hola, Hola, Mati. buenas tardes, buenas noches. Pilar, me ha parecido muy interesante lo que cuentas. Yo Ujú, como autodidacta escribo mucho ujú, y doy fe de lo que dices, ¿no? Porque gracias a la escritura he podido quitarme muchos bloqueos, averiguar muchas cosas sobre mí misma, cosas que están guardadas en nuestro subconsciente
que están tapadas por capas y capas emocionales que no te dejan ver, o sea, y me ha parecido súper interesante, ¿no? El hecho de escribir a mano. Yo todo lo escribo a mano. Mm, Y, y nada, darte las gracias porque yo no conocía, ¿no? Que había un método así. ujú, Y algo interesante, muy interesante que has dicho, ha sido lo de la palabra es un símbolo. mm, Claro, al ser un símbolo, una palabra eh, puede cambiar el significado de lo que tú digas eh, a lo que yo entienda o al ujú. contrario. Yo pienso que en este tiempo, no sé si piensas tú así, hay muchas palabras que tendríamos que redefinirlas. ¿Qué piensas sobre eso? Mira, yo pienso, esto también lo estudiamos, ¿no? Cuando hacemos filología, por un lado, las palabras tienen significado denotativo, es el que viene en el diccionario, y también tienen significado connotativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, claro, nuestra cultura nos puede hacer entender una palabra de diferentes maneras, ¿no? Si tú estás en Cataluña y otra persona está en Colombia, quizá una palabra no signifique lo mismo. Ya no hablo de barreras idiomáticas, sino de cultura, ¿no? O nuestro propio universo personal. Quizá una palabra para ti significa una cosa y para mí tiene otro matiz. Entonces, una de las, de las cosas que suelo hacer en esos casos es decir, ¿para ti qué significa esa palabra? Para que yo pueda entender lo que significa para ti esa palabra y estemos hablando el mismo lenguaje. Eso, y luego muchísimo en terapia. Alguien dice no sé qué, y digo, vale, ¿qué significa para ti? No sé qué. Eso, ¿qué significa para ti? Y a partir de ahí también podemos tirar del hilo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, sí, perfectamente. Hay una cosa también que en el chamanismo, yo vengo de ahí, de ese camino, Ujú. utilizamos mucho, ¿no? La escritura. ¿Para qué? Nosotros lo llamamos recapitulación. Sí, como me suena a Don Juan, me suena a Don Juan de Castañeda. Sí, te suena a Castaneda. La recapitulación debe ser siempre escrita. Ujú, ¿Y qué se hace en la recapitulación? Precisamente empezar a escribir desde el principio tu vida. ujú. Y cuando tú vas escribiendo tu vida, te vas dando cuenta de muchas cosas. Y bueno, quería hacer esa puntualización, ¿no? Que es muy parecido a lo que haces. Luego, en cuanto a lo de Masaru Emoto, yo también he seguido a este hombre y es cierto, yo he utilizado la palabra para ponerla en el agua y es impresionante cuando tú estás enfermo y te pones una palabrita en el agua, ¿no? Eh, y bebes ese agua. El poder de la palabra, desde luego, a mí me encanta, ¿eh? O sea, porque es la que dices, es que la palabra crea, no solo crea el pensamiento, que va ligado a una emoción, sino cuando tú verbalizas algo, estás creando. Y esto, la mayoría de las personas no son conscientes. Hay que tener, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque también es una forma de perder energía. Mm. Yo, por Y la ejemplo, energía es muy importante. perdona. Nada, simplemente esto. Y gracias, o sea, gracias. Gracias porque me parece maravilloso un trabajo así y que lo presentes y que la gente lo conozca porque es algo que yo como, eh, ya te digo, autodidacta y con la experiencia que tengo, es tal cual lo dices, Pilar, tal cual. Me alegro de que te resuene tanto, me alegro. Y lo que te iba a decir es que durante tantos años de enseñanza, el que los alumnos se repitieran y se repitieran, soy un inútil, yo en eso soy un inútil. Yo, y siempre, además, les decía, mirad, donde creéis que sois más inútiles, ahí está vuestra mayor potencialidad. Porque normalmente nos boicoteamos donde está la luz, donde está el brillo, ¿no? Entonces, bueno, hacía sistemas con ellos también, les ponía a escribir determinadas cosas, les decía, les daba autoafirmaciones y tal, no sé qué. Hacía cosillas de estas y iban cambiando un poquito, ¿no? Y recuerdo pues gente que sacaba, bueno, es que he dado muchas materias, no he dado solamente lengua y literatura, he dado muchos años filosofía, muchos años, he dado hasta latín, he dado geografía humana y económica, he dado muchísimas materias. Bueno, pues me acuerdo de uno que no conseguía probar latín, era 0,00000
y acabó sacando notable, cambiando las notable en latín, que decía, esto lo pongo en un cuadro en mi casa, esto no se lo va a creer nadie. No sé qué. Fijaros, bueno, curiosas, cosas muy curiosas, porque como la palabra efectivamente crea, la palabra crea, aquello que nos decimos, sobre todo el discurso interno, eso es lo más poderoso que hay, el interno, lo que yo me digo cada día. Si voy cambiando eso, madre mía, que eso es epigenética pura, eso te lo dice Bruce Lipton y la filología de la creencia, si la queréis buscar por ahí. Y yo, vamos, aquí tengo tantos casos, ejemplos, quiero decir, ¿no? En donde ha habido cambios muy importantes a partir de la palabra. Yo les ponía más remoto, a los de diversificación, con los grupos más heavy que me daban, yo les ponía ahí más remoto y yo decía, pero deja de insultar a tu compañero, mira lo que está pasando, acaríciale con las palabras. Las palabras acarician también y tal. Bueno, en fin, hacía lo que podía, pero ya llegó un momento en que, madre mía, muy duro, muy duro, muy duro. Estar Pues tanto quien tiempo. quiera preguntar, Emi, Sony, Nani, Nieves, si no quieren hacerlo de viva voz, Nancy, María, Mar. María estaba diciendo antes que le estaba resonando todo esto. Hola, Paloma. Ya te había visto, amor. Nancy, Belén, quien quiera, solamente tiene que levantar el micrófono y hablar. María, estabas diciendo antes, por lo menos por el chat, que te resonaba muchísimo, ¿no? No se te oye, María. Tienes que darte micro. No, no, tienes que quitarlo Ahora sí, ahora. ahora sí. Bueno, primero llegué tarde a la charla y bueno, me perdí algunas cosas, pero sí siento que también conozco a Emoto y sentí que la palabra crea mundos. Había un poeta que decía que en palabras fui parido, en palabras me amamantaron. Y como llegué tarde, no sé bien si es que va a ser un taller que se va a hacer, que me encantaría poder hacerlo. Ah, sí, no sé. Sí, sí. Y, y bueno, porque un poco, yo también he escrito, siempre he borrado mucho, he guardado un montón de cosas que quizás deba a veces hacer, pero se me han perdido, cosa que está muy bien también, creo, por lo que vi que decías, de Chekhov, ¿no? Em, y bueno, es una forma de comprendernos y que afloren cosas que a veces ni sabemos. Y me interesa en un proceso de autoconocimiento para conocer o sea, a través de los otros conocerse uno, ¿no? Un poco, em, y seguir en el camino, bueno, de la luz, de lo que... Hay muchas cosas que ocurren, digamos, en cada uno de nosotros, o en procesos vitales o de momentos importantes, y yo siento como que nada es casual, de que la palabra sea símbolo me ha resonado tantísimo, porque sí, claro, es que es impresionante porque entonces todo es símbolo. Y esto que vemos también no deja de ser un símbolo de alguna cosa invisible que no vemos con los ojos. Y probablemente haya tantas cosas que no veo no sé, agradecería muchísimo poder arrojar luz. Y lo que hablabas de que si uno hace un personaje probablemente nacerá de nuestras luces, sombras, nuestros alter egos o miles de personajes que nos habitan, porque ah, de esos diálogos, por lo menos poderlos ver un poco en separación para ser el observador y, eh, oye, tienes una cara muy linda, no sé, yo, o algo en ti, en los que están aquí, y en Mati, eso de la bruja roja, me encantan el País Vasco con sus aquelarres y sus cosas también, que seamos un poco brujitos, que podamos empezar a abrazar la sombra, ¿sabes? Porque también la hemos ocultado mucho. eh, yo me crié un poco, ¿sabes? El pecado original, siempre éramos como, ¿no? Y como podernos, la única forma realmente de conocernos y de amarnos y de tener misericordia
es eso, abrazando nuestra sombra, que probablemente este método sea maravilloso, porque la palabra también, como crea mundos, los libera y probablemente sea una llave. Y bueno, y que como entre tarde, no sé No de te qué va. preocupes, María, ahora Pilar nos dirá cómo es el curso que tiene pensado y cómo podemos hacerlo, porque creo que va a ser presencial, ¿no, ¿no, Pilar? Pues mira, ahora va a haber uno presencial en 2 lugares en La Laguna, que es la capital de Tenerife, estoy en Tenerife. Mira. Sí, me cambié de Madrid a Tenerife. Yo- Pero ese mismo lo voy a hacer online, entonces va a ser el mismo contenido. He hecho, bueno, siempre hago convocatorias online de todo, de las meditaciones, de los cursos del cerebro, de no sé qué, de todo lo que hago. Soy muy acuariana y entonces como que toco muchos palos, ¿no? Y luego en la bioescritura, pues claro, una de las cosas de las que por lo menos más gozamos en los grupos es de esa diversidad que somos cada uno, de esa mezcla tan hermosa que se da cuando se junta un grupo, que nunca se junta de forma casual, ya sabéis, siempre se junta de forma causal, ¿verdad? Y nada, y ahí vamos a gozar, como os decía. En el curso... mmm, vale, primero hago un curso introductorio, un curso cortito, 3 horas y media, y en ese curso lo que hacemos es más bien jugar, investigar sobre la voz poética y dónde puede estar la voz o palabra poética y dónde puede estar un bloqueo que podamos tener, si es que lo hay, ¿no? Para desbloquearlo escribiendo y jugando. Eso sería lo primero, ¿no? Después hay luego hay un módulo que es un poquito más amplio y ahí trabajamos la identidad literaria. El yo con el tema de bueno, con los géneros, empezamos a mirar ya géneros, la autobiografía, como decía Mati, ¿no? Que es esa recapitulación, la autobiografía, las memorias, el diario, géneros que tienen que ver con un narrador en primera persona. También miramos el narrador que llamamos homodiegético, el heterodiegético, o sea, el que está dentro del relato, el que está fuera del relato. Vamos mirando, o sea, es que, a ver, me emociono. Vamos mirando todo lo que tenga que ver con identidad. Y en ese módulo, ese módulo tiene como 8 sesiones, ahí profundizamos mucho en todo aquello que nos está impidiendo ser nosotras mismas, ya que somos todas chicas aquí en esta reunión. Y después hay otro módulo que es más largo, más duradero en el tiempo, son 3 meses y medio, y ese módulo tiene la exploración del aire, la tierra, el fuego y el agua en nosotras y en nuestra escritura. Entonces tratamos pues con la tierra lo que tiene que ver con raíces, los cuentos tradicionales, lo que tiene que ver con un narrador que está muy apegado al relato, o sea, digamos, ¿no? Lo digo muy por encimita. Con el aire trabajamos todo lo que tiene que ver con los pensamientos, el monólogo interior, todo esto, ¿no? Esas técnicas narrativas que tienen que ver con el pensamiento, con, con el agua, trabajamos todo lo que tiene que ver con la lírica y las emociones, la poesía y tal. Y con el fuego trabajamos la acción, lo que tiene que ver con el movimiento en la narración, el movimiento en los personajes y tal. O sea que, bueno, muy, muy por encimita, ¿no? Entonces, bueno, no es necesario hacer todo, también se puede hacer todo, te puedes apuntar a lo que más te llama la atención, o sea que con eso, o sea, de hecho, fijaros, ni siquiera había preparado el hablaros de esto. Me llamó Inés, ¿verdad? Porque por este presencial que voy a dar aquí en Tenerife, y digo, bueno, pero ya que... Cuando yo estoy en Fuerteventura, ¿Ah? vivo en Fuerteventura, y cuando es ese presencial El 3, el de, 3 el 3 de de junio. junio, de junio, Bueno, sí. dices que vas a hacer otro, porque bueno, ahora estoy... Voy a hacer, sí, online, ese mismo que os he dicho lo voy a colocar online y todos estos que voy haciendo aquí en presencial los voy colocando online también. Y es, Os lo pasaré toda la información, no te preocupes, gracias, María. gracias Inés, Sí, ahora gracias.
De todas formas, yo añadiré, ahora cuando subamos la grabación al canal de YouTube, añadiré el cartelito que Pilar nos ha enviado. Ahí tienen el teléfono de Pilar. Poniendo mi teléfono, Vale, voy Sí, a hacer mejor. una copia de pantalla porque tampoco es que soy muy ducha con estas y cuestiones. os voy a Vale. poner también el Instagram, que es donde más vais a encontrar la información actualizada. @m.pilaralvarez. Ahí, por ejemplo, por cualquiera de esos dos sitios, si queréis que yo os vaya también enviando la información de las cosas que voy haciendo y tal, pues nada, me agendáis y me decís, soy Mati, soy María, soy Belén, soy bueno, me Genial. decís, ¿Tienes también Facebook? Que la verdad es que no me he sí, abierto Instagram nunca porque sí, para no en tener Facebook, tantas redes. en Vale, Facebook es el bucle azul, en el Facebook, bucle azul. Perfecto. tal cual, Voy no hay a nada más. tomar nota del bucle azul. Mm. Vale. Vale. Y bueno, si quieres más preguntas, porque no sé si hay más Sí, gente sí, que quiera. quien quiera, no tiene sino que levantar el micrófono y preguntar. Nieves, Mar, eh, no sé, quien quiera. Mar dice, no me funciona el micrófono en este portátil. Gracias por esta pincelada. Yo estoy esperando a poder hacer uno presencial en Tenerife. Todavía no he podido coincidir con la fecha. Yo os mandaré a todos la información y para que tengas... María, tú estás en los grupos míos de difusión. ¿Cómo has llegado hasta aquí? No te oigo, cariño. Bueno, me lo pones por el chat. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Es el momento. Bueno, yo doy las gracias a Mar por su mensajito y es verdad que todavía no hemos podido coincidir. Hemos coincidido en una cosa que hacemos, que, bueno, que creé aquí también, a propósito de esas presentaciones que hace de bioescritura. Unas cenas que llamamos las cenas encantadas, nos vemos una vez al mes y llevamos un textito escrito sobre un tema de los que suben vibración, que digo yo. El logro, la belleza, la verdad, ese tipo de cosas, ¿no? La magia era el último. A mí me gustaría, Pilar, aprovechando que estás aquí, me gustaría que si nos podrías dar un pequeñito ejemplo de cómo podemos utilizar la palabra para reprogramar nuestro, nuestro cerebro o nuestro consciente. No sé si me explico. Un Mm, pequeñito ejemplo para reprogramar. para reprogramarnos Mm, a través de la palabra. por ejemplo, ¿qué palabra, Mati? Pues, por ejemplo, alegría. ¿Y para qué necesitas reprogramar la alegría? ¿Cuál es el problema con la alegría? No, no sé, se me ha ocurrido esa palabra así de golpe. No sé, es que no sé si me he explicado. Sí, Quería, pero si quiero reprogramar algo es porque el programa que tengo sobre ese algo, como que no estoy contenta con ello, ¿no? eso es. ¿Vale? Por ejemplo, Jo, dime pues una palabra. me has pillado. A ver. Por ejemplo, si estoy triste, Ujú. eh, reprogramarme con algo que me dé alegría. ¿Te sirve? Vale, la palabra sería tristeza. Sí, ¿no? Sí, Sí. El sustantivo sería podría ser. tristeza o el adjetivo sería triste, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ahora puedes ir a coger un libro que tengas por ahí en tu... Sí, voy a por uno, el primero que pille. Uy, No te oímos, Mati. iba a oscuras al comedor. Ya está, Vale, pues ahora ábrelo al azar. lo abro al azar. Ajá. Lee lo primero que encuentres. Cuando tú tenías 10 años, Lotus 12 y vuestro hijo 14
fueron puestos bajo mi cuidado y dirección para prepararlos y entrenarlos para el trabajo que harían más tarde. Vale, de eso que acabas de leer, ¿cuál es la palabra que más te llama la atención? 10 años. Vale, pues entonces lo que yo te diría es que escribieras una historia en la que hablas de la tristeza de un personaje a los 10 años, Ujú. de manera que sencillamente hagas una historia con presentación, nudo y desenlace, que esa es la estructura básica de cualquier narración, y lleves esa tristeza hasta el punto culminante en la cumbre, ¿no? Presentación en el nudo, la tristeza llega al punto culminante y encuentras en ese relato que vas a escribir la manera de que se solucione esa tristeza. Y eso es una reprogramación. Muchas gracias, Pilar, por el ejemplo, ¿no? Porque yo pienso que siempre que se da un ejemplo, ¿no? Es como que llegas a más personas, Ujú. ¿no? Y activas como esa curiosidad de voy a ir a por más, quiero saber más. Así que Pues muchas Betty, gracias. lo que sería importante es que si te pones a escribir esa historia, conectaras con la tristeza del personaje, tu tristeza de personaje de tu vida a los 10 años. ¿Tiene algo que ver esto con tu vida? ¿Podrías encontrar algo en tu vida relacionado con eso? Pues seguramente. Vale, pues sería conectar con esa emoción, con tus 10 años y la tristeza de una escena o un algo que vives a los 10 años y desde la emoción escribirlo, Mati, porque si lo haces mentalmente no te va a funcionar. Ya, esto lo sé, lo sé por experiencia, Vale, porque ya te digo, llevo escribiendo desde los 13 años, Pilar. Y una de las cosas que me di cuenta fue precisamente esa que tú explicas ahora. vale, pues eso sería un ejemplo. Gracias. Me he quedado con la boca abierta. Eh, increíble. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Sí, sí, Paloma. para Ay, te ver echaba de para menos, ver te si echaba de menos. es verdad. Solamente para estar claros con este ejemplo, o sea, sí es una reprogramación subconsciente este ejercicio, el que le puso como ejemplo a Mati. Pilar. ¿no La te- pregunta cuál Ah, es, que no la he entendido, que si es. Ajá, sí, es una reprogramación como a nivel subconsciente, ¿a eso se refieren? Cuando ella va a llevar al punto culminante, que va a ser el estrés, al personaje, que a O los 10 sea, el punto culminante es como el máximo punto de tristeza que puede alcanzar el personaje. Ok. Ujú. en descodificación lo llamaríamos el mayor punto de estrés, ¿no? Ok. Cuando llega ahí, y además fíjate qué curioso, porque cuando buscamos un programador en descodificación lo buscamos en la primera infancia o como muy tarde en la adolescencia. También puede estar en la vida intrauterina, también puede estar en la concepción, pero casi siempre suele estar en la primera infancia. Y fíjate que le sale 10 añitos, ¿no? Como por ahí, ¿no? El asunto. Entonces, cuando logras, fíjate, muchas veces se queda la emoción en una burbuja estanca porque el personaje o el niño o la niña no logró poder expresar lo que hacía falta en aquel momento. Y entonces se queda atrapado en esa burbuja estanca. Cuando lo llevamos a la literatura y logramos expresar y dar solución a lo que necesita ese personaje, algo cambia dentro de nosotros a nivel inconsciente. Pues ahora yo también me he quedado 3 veces más boquiabierta. Ujú. Pensé que era como algo terapéutico, pero de otro nivel, ¿no? Como a nivel emocional, pero no a nivel subconsciente. O sea, realmente sí tiene mucha profundidad. Sí, ¿sabes Pilar, por qué? Dime. Mucha. perdón, te iba a decir, perdón que te he interrumpido. Te iba a decir que si te parecía repetir el ejemplo con Paloma, si Paloma está dispuesta a hacer lo mismo. Ah, sí, puede ser. Bueno, no Si sé, quiere. esto es una sugerencia, perdón que te interrumpí, Pilar, continúa. Te quería decir, A menos que haya alguien que quiera preguntar más, no quiero acaparar todo.
Te decía que la profundidad es muy grande porque las palabras que salen, esas palabras, fíjate, de todas las palabras que podría haber dicho Mati, ha dicho tristeza. No es casual, no es casual. Quizá en el fondo de Mati ahí hay algo de tristeza y dice que sí, que todavía no se ha solucionado. Date cuenta, este es mi trabajo desde hace un montón de años, el entender qué pasa con los predicados, se llaman predicados biológicos, cómo ese predicado ha hecho algo en la biología y ha hecho que nos comportemos de una manera determinada, o se ha ido al comportamiento, o se ha ido a la cabeza. Hemos solucionado con la biología, con la cabeza, con el comportamiento, aquello que nos ha ocurrido en nuestra historia. Entonces, contar historias donde solucionamos los conflictos es súper sanador. No te puedes imaginar lo sanador que es. O sea, terminas la historia y hay algo diferente. Porque hemos ido de alguna manera como a la raíz, ¿sabes? No es algo como circunstancial. Ha sido como tú dices, algo bastante profundo. Sí, sí, está muy impactante. Pues Paloma, si Muchas quieres, si gracias. Pilar quiere también, ¿te apetece que veamos otro ejemplo? Bueno, a mí sí, no sé, Pilar, si esté dispuesta, ¿Sí? si no, me va a ir corriendo por un libro. Pues corre por Pero, el libro, pero no, no, perdón, perdón. contigo vamos a hacer algo diferente. Digo una palabra. Eh, ¿De alguna emoción? Alguna palabra que como que dices, esta, que no... Me gustaría transformar esto. Una palabra. Sí, una emoción. Desestabilidad. Desestabilidad, ¿vale? Ahora coge un papel y un boli. Tengo el boli, Ujú. tengo el papel, dame un segundito. Ya lo tengo. Vale, y ahora cuando dices desestabilidad, ¿qué sientes? No escribas, dime qué sientes. Eso, desestabilidad. ¿En dónde lo sientes? Eh, Pecho. En el pecho. ¿Y qué forma tiene si tuviera una forma? Como de nube. Vale. ¿Y qué le pasa a esa nube? Es como estas nubes que no son redondas, son las que son, creo que se llaman estratos. Ajá, Esa como está ahí, vale. ¿Y de qué color es? blanca. Y si la nube estuviera escondiendo algo, ¿qué estaría escondiendo? El ¿Qué es cielo. el cielo? Vale. Ahora le vas a pedir a tu inconsciente simplemente que haga que tu mano izquierda se mueva sobre el papel con el bolígrafo Ah, y que sin que tú le digas nada dibuje algo, pero tú no le vas a decir lo que es, solamente mientras piensas en la nube que tiene detrás el cielo, tu mano se mueve, pero tú no le dices lo que tiene que hacer, solo le dices que se mueva, mientras sientes la desestabilidad y piensas en la nube y que detrás está el cielo. Y la mano se mueve, hasta que sientas que ya has terminado el dibujo. ya. Vale. ¿Nos podrías enseñar el dibujo? Pues dibujo, Sí, sí. no ese. No sé si se vea. No, no se ve. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Ponlo más hacia atrás, Paloma. Eh, Más o menos, más o Ahí, menos. Vale, sí, perfecto. Y ahora mira tú ese dibujo. Y cuando miras el dibujo, ¿qué ves, Paloma? un laberinto. Un laberinto. Vale, pues entonces la propuesta es que escribas una historia donde hay un laberinto
Sí, sí, te escucho, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Me oyes? Sí. Una historia donde hay un laberinto. Ese laberinto produce mucha desestabilidad a alguien que tiene que atravesarlo. Y lo que está al final del laberinto es el cielo detrás de una nube en estrato. ¿Es cielo lo que está detrás de qué, perdón? Lo que está al final del laberinto es el cielo detrás de una nube en estrato. Y el momento culminante de esa historia es el momento en que la persona vive el mayor estrés por la inestabilidad, ¿vale? Eso sería el punto culminante. Y para escribirlo necesitas conectar con ese sentimiento de estar desestabilizado, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Ujú. Pilar, vamos a tener que hacer una lunera para que nos lean estos cuentos, estas chicas, María y Paloma. ¿Verdad? Estaba Claro, porque pensando lo mismo, digo, igual. es que no nos vamos a quedar con la intriga. Mientras que Paloma escribe, María Puy nos dice, gracias María Pilar, me parece fantástico toda esa experiencia que nos transmite. Yo no me manejo muy bien online, fabuloso el ejemplo expuesto. Mm. Gracias, Puy, muchas gracias. También esta es amiga, esta mujer. Paloma, pues ya sabe, ya nos contarás. Sí, ya cuando me digan lo comparto con todo gusto. María y Paloma para el próxima lunera. Gracias. Bueno, Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo, decir algo? Belén, Nancy, Viviana, Emi, Sony, las encuentro a todas muy calladas hoy, Nieve. ¿Están en profunda reflexión o algo pasa? Pilar, me parece fabuloso esto, de verdad. Yo quiero dedicar como nada es casualidad, esta grabación a una chica que se llama Adri, que hace pocos días hablábamos de esto precisamente. Justo viene ahora a explicar esto. O sea, que es para ti, Adri, va por ti. Sony, vamos, adelante. está bonito. Sí, disculpa a Pilar, mucho gusto. Disculpa la cámara que no está encendida. Disculpa, por favor. Yo creo que Sony es Felicitación. guapísima, porque nunca pone la cámara. Entonces, como no quiere provocarnos envidia, por favor, Sí, pues eso es lo que pasa. modestia aparte. Este, mm, entonces, felicitarte, impresionada por ese ejercicio con ambas, totalmente. Y bueno, en lo personal a mí hace muchos años, pero yo pienso que toda persona merece una biografía, ¿no? Un libro escrito, o sea, tanta riqueza en la vida de cada persona. Pero en mi caso, al haber vivido en diferentes culturas, como que siempre me pedían, debes escribir un libro, hace 30 años que tengo pendiente. Entonces me estaba como centrando en la escritura, en cómo escribir un libro, pero esto es más como terapéutico, ¿no? O sea, mm, Mira, sí, lo primero que hacemos cuando alguien viene al curso es preguntar qué es lo que busca en el curso, porque el curso va a estar enfocado para que cada uno haga lo que necesita. Por ejemplo, una persona vino para escribir una novela. Vale, pues entonces cada vez que hago una explicación está enfocado a que esa persona también entienda qué tiene que hacer para escribir la novela. Si tú vas a hacer unas memorias, una autobiografía o algo así, pues entonces evidentemente te interesa mucho, mucho, mucho la parte que tiene que ver con la identidad, ¿no? Del curso. Eso te interesaría muchísimo. No sé si me explico. sí, Porque ahí hay sí, sí. técnicas también. ¿Sí? O sea que también se toca la parte, eso, técnicas, herramientas para escribir libros, digo. O sea, lo que Sí. te comento es que siempre el curso, aunque hay una línea para Mm, hacer, ¿no? Con temática, siempre se pregunta a cada persona qué es lo que quiere, cuál es su objetivo. perfecto. ¿Cuál es su Ok. objetivo? Yo lo anoto
religiosamente. Ajá. Y vamos dando el curso en función de lo que necesita cada persona. ¿Sabes? Perfecto. A mí, en principio, con el título y eso, era un poco el objetivo de escribir, pero ahora impresionada con la parte terapéutica, ¿no? O sea, las dos cosas, la verdad, porque, pues sí, y felicitaciones y bueno, por tantos años y la parte de, esto de la enseñanza, yo me lo inventé o lo estudié o algo que con mi niño cuando era muy, muy pequeñito, 2 añitos, 3 añitos, yo en la noche le contaba la historia del monito macaquito. Y por ejemplo, mi hijito, habíamos ido al parque, habíamos visto una mariposa, no sé, entonces en la noche yo le contaba la historia del monito macaquito, que fue con su mami al parque, que vio la mariposa, y era impresionante, él escuchaba la historia como cuando le leen un cuento, pero era lo que él había vivido, yo se lo reproducía, y sí, había mucho de terapéutico y cosas así. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nada, Pilar, encantada. nada. Como os decía antes, no con todas las personas se trabaja terapéuticamente, solo con la persona que de alguna manera lo está pidiendo, ¿no? Pues me siento bloqueada aquí o me siento bloqueada allí, ¿vale? Pues venga, ahí, vamos a tirar del hilo, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, yo solamente quiero escribir. A mí como que no me toquen la parte interna, ¿no? Pues tú a escribir, a disfrutar de escribir y a encontrar esa voz, como decía, ¿no? Si tú quieres buscar tu voz literaria, tu palabra poética, cómo eres tú cuando escribes literatura, también se enfoca por ahí. O sea, es que se puede, daos cuenta, tengo un gran agradecimiento a la enseñanza porque el haber trabajado con grupos tan numerosos, tan numerosos, me ha permitido poder atender a grupos, que tampoco hago grupos muy grandes, ¿eh? O sea, los numeritos están, el grupo tiene un número determinado de inscritos y no atiendo a grupos de 20 y tantas personas, por ejemplo, ¿no? Para que haya una atención personalizada. Entonces, Sony te decía que si solamente es escribir, pues es escribir. Cada uno va a lo que necesita. Pues os pasaré el cartel de Pilar, que aunque es presencial, pero bueno, hay gente de Canarias. Y cuando sea al online también, por supuesto, claro está. Pues, ¿alguien más quiere aportar alguna cosa, hacer alguna pregunta? Fíjate, dice la Torá, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces me parece, a mí me ha parecido muy interesante esa frase, ¿no? Lo que tenemos dentro, de alguna manera sale, ¿no? Como has dicho ahora, lo de tristeza, en el caso de Mati o con Paloma, ¿no? Es increíble, está ahí. Pues si no quieren preguntar nada más, Pilar, si tienes alguna cosa más que decirnos, y si no, pues nos despedimos aquí. Nada, como os decía, si queréis tener información, o bien Inés o bien yo misma os paso con el número de teléfono que he dejado ahí, os paso la información que queráis. Y el taller online va a ser en junio, prácticamente con seguridad, ¿vale? Ujú. Así que Pues eso es todo. Pues muchísimas gracias y quiero terminar. María, gracias. Me hace el corazón a la boca. Sí, es verdad. Mati, a todos, gracias. A ti, Pilar, súper gracias. Y quisiera terminar con una frase que a mí siempre me ha gustado toda mi vida, fíjate, del Cristo, de Jesús el Cristo, que cuando va el centurión a pedirle que cure a su querido siervo y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso me ha parecido siempre tan maravilloso. Quería finalizar con eso. muchas Pilar, gracias. todas, muchísimas gracias. Y todos, ojo que hemos dicho todas, pero luego los chicos también escuchan, que también los hombres están cambiando. Muchísimas gracias, Pilar. A vosotras. Un beso muy Gracias, fuerte. Pilar. Gracias, Inés. Gracias. Saludos a Gracias. todas. Shalom a todas. Gracias, Gracias. Inés. Shalom, Chao, shalom. Pilar. Adiós. Chao, chao. Gracias. Bye.